Capítulo 28. Solo hubo dos cosas que cruzaron por su mente cuando Karin recuperó la conciencia por primera vez, una fue el pánico y la otra fue una sensación de abatimiento. Sin embargo, no se dio cuenta de que algo andaba mal hasta que notó la expresión abatida en los rostros de Kukaku y Ganju, quienes se estaban recuperando en una cama cerca de ella. Aparte del desánimo, no pudo evitar temblar cuando notó la fría mirada que Kukaku estaba dirigiendo hacia Byakuya Kuchiki, quien yacía boca abajo en otra cama en la sala médica. Era casi como si Kukaku estuviera a punto de hacer algo impensable. Ella misma probablemente estaría en un estado similar si se diera cuenta de lo que había sucedido exactamente, pero por ahora, estaba aliviada de que sus amigos estuvieran a salvo. Chad, Orihime e Ishiga descansaban a su alrededor con vendajes sobre sus heridas mientras dormían en sus propios colchones. Tal como estaba ahora, ella fue la primera en despertar de su grupo además de Kukaku y Ganju. Gimiendo, sintió una opresión alrededor de su cabeza y se dio cuenta de que estaba completamente vendada cuando la tocó con los dedos. Sin embargo, sus acciones fueron claramente notadas por Kukaku, quien miró en su dirección. ¿Qué sucedió?, aventuró, al ver que tenía la atención de Kukaku. Un destello de algo apareció en el rostro de Kukaku, pero aparentemente no tuvo el corazón para responder. Se ha ido, dijo Ganju. Cuando nos despertamos, ya no estaba. Ella frunció el ceño con disgusto. Ganju no tenía ningún sentido para ella. A menos que especificara quién se había ido exactamente, entonces ¿cómo se suponía que iba a saber quién había desaparecido? Por otra parte, claramente no podía ver a ese tal Kaien en la habitación. Incluso Rukia estaba presente, colocada para descansar en su propia cama. Esa conexión que hizo fue todo lo que se necesitó para comprender la situación actual y por qué Kukaku miraba a Byakuya con tanta animosidad. Si no fuera por Byakuya atacando a todos, ¿cómo es posible que todos queden inconscientes? A decir verdad, ella también estaba muy frustrada con el hombre, y de manera similar le dio una mirada dura, cuya apariencia se parecía a la de Kukaku al pie de la letra. Realmente había demasiado parecido, y aunque tanto Ganju como Kukaku se dieron cuenta, no estaban de humor para sacar el tema. El suave sonido del agua goteando por las tuberías de bambú se filtró en sus oídos cuando la puerta corrediza de la habitación se abrió con un crujido. Un gato negro entró, y basado en la forma en que se sentó frente a Byakuya para protegerlo de la mirada de Kukaku, tenía algo que decir. Hay más en esta situación de lo que crees que es, dijo Yoruichi. El tono de la voz de Yoruichi era plano, la seriedad en él hizo que la boca de Kukaku se curvara en una mueca. Entonces, ¿cómo puedo tomarlo? Kukaku escupió venenosamente. Kaien estuvo aquí, Yoruichi. Estaba vivo, y si no fuera por este bastardo del capitán que no podía distinguir al enemigo del aliado, entonces todavía podría estar aquí. El aumento de la voz de Kukaku se encontró con la mirada inmóvil de Yoruichi. No hubiera importado si Byakuya te atacaba o no, aún así no habrías podido retenerlo, dijo Yoruichi. Kukaku perdió su mirada, pero la forma en que las manos de Kukaku se cerraron en puños fue suficiente indicación de que Kukaku se acercaba a un punto de ruptura. Y al ver esto, ella, que había estado guardando silencio, se puso nerviosa al ver la interacción. Kaien Shiba está muerto. El hombre que viste ya no es el mismo Shinigami al que llamaste hermano. Escucha Kukaku, te lo digo como amigo, pero él junto con Sousuke Aizen, Jinichi Maru y Kaname Tousen estaban envueltos en la luz de la negación. Era un hueco. Kukaku se quedó en silencio, el sonido de los dientes de Kukaku rechinando juntos. Finalmente, Kukaku habló. Ya lo sabía, admitió Kukaku. Lo leí en los informes y lo escuché de primera mano de la boca del capitán Ukitake sobre lo que sucedió antes de que Kaien fuera dado por muerto. Un hueco se había fusionado con su cuerpo y presumiblemente se apoderó de su alma. Kaien incluso admitió que ya no era el mismo cuando traté de rescatarlo, revelando que ya era en parte hueco. Pero Yoruichi, si su mente estaba realmente corrompida por un hueco, entonces ¿por qué estaría dispuesto a ofrecer su vida para que la ejecutara el Sokioku? Una fiereza apareció en el rostro de Kukaku mientras miraba fijamente a Yoruichi. ¿Por qué entonces tomaría la espada de ese bastardo del capitán en el pecho solo para protegernos a Ganju y a mí? Mire a su alrededor, Yoruichi, Ganju y yo somos los menos heridos aquí, y fue porque sangró por nosotros en el frente. Kukaku hizo una pausa, las cejas de Kukaku se fruncieron en conflicto. Lo llamaste un Yoruichi hueco, pero hueco o no, las acciones que tomó no pudieron haber sido un acto. Yoruichi suspiró.
Si eso es realmente así, entonces tal vez él es solo otra víctima de un caso particular. Estoy seguro de que has oído hablar de lo que les sucedió a los últimos capitanes de hace varias décadas, Kukaku. Kukaku asintió. A estas alturas, casi parecía que tanto Yoruichi como Kukaku se habían olvidado de que ella y Ganju estaban en la habitación. Por otra parte, ella no interrumpía porque no tenía idea de lo que se estaba discutiendo. Capitanes que fueron desterrados por su relación con los Oyous, murmuró Kukaku cuando Yoruichi terminó de hablar. Entonces, si lo que dijiste es cierto, Yoruichi, entonces significa que Kaien puede ser el mismo. Yoruichi asintió. Existe una posibilidad, pero incluso entonces, ¿qué podemos hacer sabiendo eso? La negación del hueco debería haberse fijado por error en Kaien, y debido a esto, podría estar en cualquier parte de Hueco Mundo. Al escuchar esto, la pipa en la mano izquierda de Kukaku se hizo añicos por el dolor que sintió en ese momento. Ganju se apresuró a consolar. Ella misma estuvo a punto de ofrecer algunas palabras, pero se congeló en sus acciones cuando se dio cuenta de que la mirada de Yoruichi se posó en ella. Había algo en la mirada de Yoruichi que le hizo tener una mala premonición. Como resultado, se quedó quieta cuando Kukaku empujó a Ganju a un lado y salió cojeando de la habitación bajo las protestas de los miembros del Escuadrón 4. Con un pequeño chasquido, tanto Ganju como Kukaku habían salido de la habitación, dejándola atrás para que se ocupara de Yoruichi. ¿Ese sí? Ella no pudo evitar tartamudear. Fue entonces cuando se dio cuenta de que probablemente habría estado mejor si hubiera fingido estar dormida. Al menos así Yoruichi no la estaría mirando con tanta atención. En este sentido, incluso se puso un poco celosa del único otro chico de su edad que estaba inconsciente en la habitación. Este chico tenía cabello plateado puntiagudo que fluía sobre su frente como un flequillo grueso, y estaba completamente cubierto de vendajes. A diferencia de todos los demás en la habitación, este chico era el único que mostraba una expresión de dolor en su rostro mientras dormía. Esto le dio dudas acerca de siquiera pensar en estar en su posición. Por lo tanto, se armó de valor y miró nerviosamente a Yoruichi, esperando que el gato dijera lo que pensaba. Kaien Shiba no fue el único en ser envuelto por negación, comenzó Yoruichi. Y sé que es posible que no sepas qué es la negación, pero todo lo que necesitas entender es que es un método para que los huecos se rescaten entre sí, incluso en diferentes dimensiones. ¿De acuerdo? Su respuesta fue desinteresada, pero no pudo evitarlo. Su única razón para venir a la Sociedad de Almas era asegurarse de que Ichigo estuviera a salvo y salvar a su madre. Cualquier otra cosa era solo una preocupación pasajera, ya que las personas con las que había venido estaban todas heridas, pero, sin embargo, bien. Sus cejas se torcieron en el momento siguiente. Todos resultaron heridos, pero bien. Sus ojos se lanzaron a través de la habitación, un sentimiento de hundimiento echando raíces dentro de ella. ¿Dónde estaba Ichigo? Sé que una de las razones por las que tú e Ichigo vinieron a la Sociedad de Almas no es solo porque querías salvar a Ruki Akuchiki, sino porque deseabas salvar a alguien más. Masaki Kurosaki. Yoruichi dijo ese nombre como una declaración. Como resultado, la respiración de Karin se cortó. ¿Sabes algo? Inmediatamente presionó. ¿Por qué más Yoruichi mencionaría tal asunto? Pasó un momento en el que Yoruichi solo miró en silencio a Karin. Esto te va a sonar terrible, pero me temo que esta es la verdad vista con mis propios ojos. Yoruichi se alejó de su posición cerca de Byakuya y caminó lentamente hacia la cama de Karin. Tu madre Masaki y tu hermano Ichigo fueron envueltos en los rayos de la negación. Cuando esas palabras entraron en los oídos de Karin, no supo cómo reaccionar. Luego, cuando recordó la conversación que Yoruichi tuvo con Kukaku antes y las palabras que Yoruichi había dicho, su expresión se tornó histérica. Además de su preocupación, no sabía cómo iba a explicarle esto a Yuzu y a su padre. Tenemos que ir tras ellos, tartamudeó, los ojos comenzando a humedecerse con lágrimas. Ver a Yoruichi sacudiendo la cabeza hizo que cayeran sin que ella lo supiera. Incluso si quisiéramos, ¿dónde buscaríamos? No hay forma de que podamos encontrar su ubicación exacta. Aún más preocupante es que el capitán jefe aún no ha tomado una decisión sobre tu entrada forzada en el Seireitei. Salir ahora puede tener más desventajas que beneficios. Karin era una chica obstinada, y cuando escuchó las refutaciones de Yoruichi, no les prestó atención. Todavía tengo que intentarlo porque Ichigo haría lo mismo por mí, dijo.
Quitándose las sábanas de la cama, intentó empujarse fuera de la cama, pero se estremeció por el repentino dolor de la acción. ¿Y piensas ir en tu estado? La pregunta desconcertó a Karin, quien miró su propio cuerpo. Estaba magullado, gruesas manchas de pigmentación púrpura le recorrían los brazos y las piernas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía que estar agradecida con su padre por ser tan idiota como para atacar a su propia hija. Si no, su constitución no sería tan buena como ahora. De todos modos, el dolor que sentía con cada movimiento ya era debilitante, y sabía que Yoruichi se había dado cuenta. Con el ceño fruncido, pero impotente, solo podía mirar fijamente a Yoruichi. «¿Puedo resolver algo?», murmuró Karin, que no estaba dispuesta a retroceder. Yoruichi negó con la cabeza. «Morirás con ese tipo de mentalidad. Más que eso, Karin Kurosaki, ¿eres lo suficientemente fuerte como para lograr algo?», Yoruichi dijo con una ceja levantada. «¿Qué pasa si tú mismo te conviertes en el que necesita ser salvado? No creo que tu padre tomaría muy bien la pérdida de 2 de sus hijos». Era un eufemismo y Yoruichi lo sabía. Y Shin ya había perdido a Masaki, no se sabía qué haría el hombre cuando Kisuke finalmente le informara de lo que pasó con Ichigo. Para que Karin se fuera en su persecución, y Shin vendría de buscar problemas con ella y Kisuke antes de cargar imprudentemente en Hueco Mundo. Para entonces, no había forma de controlar al ex capitán del Escuadrón 10. Además, incluso si Kisuke estuviera dispuesto a abrir un portal a Hueco Mundo, los huecos que Karin tendría que enfrentar allí eran simplemente fuertes. Estaban en un nivel completamente diferente. El propio Basto de Wite se había convertido en una especie de celebridad dentro del Seireitei. Era infame como el hueco con la mayor prioridad para matar. El alcance del poder del Basto of Wite aún se podía ver y sentir. El páramo que había visto cerca del cuartel del primero era una indicación suficiente para que se le pusieran los pelos de punta. Más aún cuando consideró otro aspecto de este famoso Basto Lorde. Las heridas que había infligido a otros no sanaron normalmente. Bueno, al menos para los heridos con esa lanza roja. El capitán Itsugaya fue un excelente ejemplo. Incluso ahora, la herida sobre su pecho aún no se había cerrado. Ninguna cantidad de reiatsu curativo la selló, lo que obligó a la capitana Unohana a recurrir a vendajes gruesos con la esperanza de que la herida se curara por sí sola. El proceso del cual incluso Unohana no tenía idea de cuánto tiempo tomaría. Más tarde, al analizar la herida, todos se dieron cuenta de que la lanza utilizada por Basto of Wite estaba imbuida de una propiedad especial como una maldición. Esta fue la razón por la que ningún reiatsu curativo afectaría la herida. ¿Y Karin quería enfrentarse a tal cosa como ella? Mirando el lamentable estado de Karin, era un milagro en sí mismo que incluso sugiriera ir a Hueco Mundo con los adversarios a los que se enfrentaría. Sin siquiera contar los huecos, Yoruichi sabía que Aizen también estaba allí. Y el nivel de amenaza de Aizen se colocó en una escala similar a la del Basto de Wite, el supuesto rey de Hoyous. «Cara de cabra podrá entender», dijo Karin después de un largo momento. Su corazón latía con fuerza en su pecho, ya sea por miedo o aprensión. Sin embargo, independientemente, ella ya había tomado una decisión. No puedo simplemente dejar a Ichigo en peligro. Tengo que tratar de salvarlo porque sé que él lo haría por mí. Había una resolución en los ojos de Karin que hizo que la expresión de Yoruichi se suavizara. Algo brilló en el rostro de Yoruichi, y fue más que suficiente para poner nerviosa a Karin que estaba bajo la mirada de Yoruichi. Si realmente quieres ser capaz de hacer algo, tendrás que volverte más fuerte. Y el primer paso es desbloquear cualquier poder que puedas tener dentro de ti en el tiempo disponible. No fue una coincidencia que tú e Ichigo pudieran ver espíritus después de todo. Yoruichi cerró los ojos en una disculpa silenciosa a Aisin mientras se daba la vuelta y le hacía señas a Karin para que la siguiera con un tono de voz juguetón. A veces, como mujer, vamos a necesitar algo de poder para controlar a nuestros hijos. ¿Por qué luchó? Cambiando su peso, Ichigo fue apenas capaz de cambiar su posición cuando el dolor se apoderó de él. Atravesó su cuerpo, como serpientes que subían y bajaban por sus brazos. Con el corazón acelerado, ahogó el gemido que amenazaba con escapar de su boca y luego se obligó a abrir los ojos para evaluar el área a su alrededor. Lo primero que vio, fue un mundo de arena blanca y un cielo oscuro iluminado por una luna pálida. El frío del aire no era natural, pero había una calidez que podía sentir asegurando su cabeza en su lugar.
Fue entonces cuando se congeló, el corazón latiendo rápidamente dentro de su pecho mientras sus pupilas se dilataban. Allí, frente a él, había un rostro que no creía que volvería a ver. Suaves mechones de cabello naranja caían sobre un rostro curioso que miraba por encima del suyo. Esa cálida sensación que sentía alrededor de su cabeza era en realidad el regazo de la mujer sobre la que estaba descansando. Ella, que le devolvía la mirada con una ternura en el rostro que ni siquiera ella sabía que estaba mostrando. Solo le tomó una acción para darse cuenta de que ella estaba cepillando suavemente su cabello hacia atrás de una manera similar a como lo había hecho una vez en su juventud. Mamá. Su voz apenas salió como un susurro, y él mismo no había sido capaz de escucharla. Sin embargo, Silent lo escuchó. La mano que estaba usando para acariciar su cabeza se detuvo abruptamente como si acabara de darse cuenta de lo que había estado haciendo. Inmediatamente, ella se movió para distanciarse de él, pero él no la dejó. A pesar del dolor de su cuerpo, sus manos se dispararon con rapidez infalible para agarrarlas de ella con un apretón de muerte. No había manera de que quisiera dejarlo ir. Necesitaba estar seguro de que ella estaba realmente aquí, que esto no era una especie de ilusión retorcida. Cuando sintió el calor proveniente de sus manos, y la forma en que su expresión pronto se suavizó, la necesidad de llorar de inmediato comenzó a brotar dentro de él. Habían pasado años desde que soltó lágrimas, no desde que se hizo la promesa de no volver a llorar nunca más. Tu chico ha crecido. Tragando saliva, se obligó a contener las lágrimas que sentía formarse y miró a la mujer que tenía delante como si su vida dependiera de ello. Yo, tengo tanto que quiero decirte, antes de que pudiera juntar otras palabras, Silent ya había envuelto sus brazos alrededor de Ichigo y lo había abrazado. Sus manos encontraron agarre en la parte posterior de su cabeza, enterró su cara en el hueco de su hombro. Fue en ese momento, atrapado en un abrazo familiar, que Ichigo ya no pudo contenerlo más. La amargura que había sentido, la pena, la culpa, todo salía a borbotones de él como si le hubieran roto un dique. Sin embargo, todavía se contuvo, sin hacer un sonido incluso cuando las lágrimas comenzaron a filtrarse en la tela de la ropa que llevaba Silent. Mientras tanto, Silent miró fijamente a los otros huecos que la rodeaban. No había sido culpa de Ichigo que no los notara. Después de mirar las nubes y notar las dunas de arena blanca a su alrededor, lo primero que Ichigo vio fue a Silencio. Y eso solo había tomado toda su atención. Era como un niño que había visto a su madre venir a recogerlos en su primer día en la escuela primaria. Nada más parecía importarles aparte de volver a esa calidez familiar que siempre había permanecido cerca de ellos. Ichigo era muy parecido cuando era un niño, y tal vez más porque siempre se escondía detrás de la espalda de su madre cuando era tímido con los demás. Buscando la protección unilateral, una madre a menudo dio, y descuidando todo lo demás. Tal vez impulsada por cualquier instinto maternal que Silent sintiera, había algo en su mirada que advertía a todos los demás huecos a su alrededor que se mantuvieran alejados a pesar de su curiosidad. Para ser honesta, Silent no estaba segura de lo que ella misma estaba sintiendo. Estas emociones conflictivas comenzaron desde el momento en que ingresó a Human World y comenzó a explorar la tranquila ciudad de Karakura. Fue allí donde vio por primera vez a Ichigo y al resto de su familia mientras los observaba desde lejos. Y también fue allí lo que condujo a todas estas circunstancias problemáticas. Cuando se había despertado por primera vez, estaba aturdida mientras miraba el cuerpo inconsciente de Ichigo. A partir de entonces, su cuerpo se había movido inconscientemente para acunarlo en sus brazos. Mientras lo hacía, Star llegó y le informó exactamente lo que había sucedido. Como resultado, se sintió terrible, pero también sentía una sensación de pertenencia que no creía que hubiera podido experimentar. Después de todo, todos los huecos habían acudido voluntariamente en su ayuda, algunos incluso perecieron como resultado. Y aún así, nadie la culpó, más bien, como Stark, preguntaron sobre su condición. Este fue probablemente el caso con los huecos a su alrededor incluso en este mismo momento. Por lo tanto, se sintió cuidada de la misma manera que cuando sabía que Shirou la estaba cuidando. Aún así, hacia esos huecos en este momento, su mirada era implacable, lo que hacía que los otros huecos se sintieran incómodos al acercarse. Satisfecha de que los otros huecos no se acercarían pronto, miró a Ichigo. Tenía la más mínima sospecha de que Ichigo estaba relacionado de alguna manera con uno de los arrepentimientos de su vida y la formación de su agujero hueco. ¿Por qué si no haría las cosas que tenía sin siquiera pensar en las consecuencias?
Cambiando su peso, se puso cómoda mientras esperaba que Ichigo recuperara la compostura. Y cuando lo hizo, las primeras palabras que salieron de su boca la sorprendieron. Tenemos que salir de aquí, dijo rápidamente mientras tiraba de su brazo. Para Ichigo, nada importaba más que sacar a Silent para reunirla con su familia. Ya podía imaginar cómo reaccionarían Yuzu y Karin cuando la vieran, y mucho menos a su propio padre. No serían capaces de creerlo hasta que sintieran su calor por sí mismos, tal como lo había hecho él. Excepto que fue entonces cuando Ichigo notó los otros huecos cerca y palideció cuando sintió la energía espiritual que exudaban. Además, cuando notó que Silent negaba con la cabeza, un sentimiento de hundimiento comenzó a echar raíces dentro de él. Sobre todo cuando abrió la boca para hablar por instinto, y no salió nada. Tu voz, dijo Ichigo horrorizado. Silent volvió a sacudir la cabeza con tristeza en el rostro como indicando que no importaba. Ichigo se quedó en silencio, pero el control que tenía sobre Silent transmitía sus verdaderos pensamientos. Tenemos que salir de aquí, dijo Ichigo con cansancio. De nuevo, Silencio se negó con la cabeza. Pensando por un momento, finalmente hizo un gesto a los huecos cercanos y vio que pronto se fueron uno por uno. Solo quedaba una pareja para acercarse. Al ver acercarse a los huecos, la energía espiritual de Ichigo comenzó a estallar, solo para sobresaltarse cuando se dio cuenta de que ya no era el azul puro de antes. Más bien, estaba teñido de rojo y negro, y el uso de su poder parecía formar una máscara hueca sobre su rostro. Inmediatamente, dejó de extraer su energía. Un sudor frío le recorría la espalda mientras literalmente podía sentir esa versión blanca de sí mismo sonriendo desde dentro de él. Maldición. Maldijo mientras se sentía impotente. Sin embargo, otro gesto de Silent hizo que los Eiyous que se acercaban dudaran antes de irse finalmente cuando Silent comenzó a fulminarlo con la mirada. Ichigo estaba estupefacto mientras miraba a su madre. No sabía qué tan fuerte era Silent ya que no exudaba mucha presión espiritual, pero ¿cómo era posible que pudiera evitar tantos huecos con solo unos pocos gestos y una mirada? No importaba. Sacudiendo la cabeza, se volvió más decidido a sacarla de aquí antes de que sucediera algo fuera de control. Tenemos que irnos, insistió de nuevo. Y una vez más, Silencio se negó con la cabeza. Al no poder hablar, esto era todo lo que Silent podía hacer. Sin embargo, fue entonces cuando pensó en algo. Sacando uno de sus dedos, comenzó a escribir en la arena. Hogar. Estaba escrito en letra fina y elegante. Cuando Ichigo lo leyó, no supo cómo responder más que negarlo. No, insistió Ichigo, tachando la palabra escrita en la arena antes de cruzarse de brazos. Este no es mi hogar. Silent le devolvió la mirada con curiosidad, su expresión era de confusión. La casa está con Karin, Yuzu y papá, dijo Ichigo sin dudarlo. Sin embargo, cuando todo lo que obtuvo a cambios fue esa misma mirada curiosa, su expresión se volvió pesada. Karin y Yuzu, ¿las recuerdas bien?, presionó Ichigo, sintiéndose sofocado cuando no apareció un cambio en el rostro de Silent. Sin embargo, pudo captar un destello de reconocimiento en sus ojos que pareció desvanecerse rápidamente. Sin embargo, fue suficiente para darle la esperanza de que esta fuera realmente su madre. ¿Por qué si no sus acciones serían las mismas que había hecho en el pasado? El cuidado y la devoción que había mostrado eran indicaciones más que suficientes. Solo que parecía que sus memorias no estaban exactamente intactas. Por lo tanto, Ichigo tuvo que traerla de vuelta. Era la única manera que se le ocurría para recuperar sus recuerdos. Al permanecer en un entorno familiar, siempre existía la posibilidad. Por favor, dijo Ichigo suavemente. Había algo en la expresión de Ichigo que hizo que Silent dudara. Poniéndose de pie, guardó todo lo que le había sucedido en el fondo de su mente. ¿Quién fue el que la sacó de ese laboratorio, y quién fue el que la noqueó en esa cueva? Todo eso no parecía importar en este momento. En cambio, levantó una mano tentativa hacia la extendida de Ichigo. Aún. Oye, Ichigo, ¿estás despierto? Un haz de alegría se estrelló directamente sobre el adolescente en cuestión. Un pie encontró una cara, y de repente Ichigo estaba comiendo un bocado de arena blanca refinada. Lo escupió casi de inmediato, una vena se le estalló en la cabeza cuando reconoció por la voz quién exactamente se había topado con él. Lilinete se puso de pie con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Deberías haberme dicho que eras un Ichigo hueco. Inmediatamente expresó su opinión.
Pensar que siempre te traté como a un humano. Gruñendo, Ichigo inmediatamente explotó en su rostro. Eso es porque yo soy uno. Él gritó de vuelta, su cabeza chocando contra la de ella. Lilinete se tambaleó en respuesta antes de que su rostro se contorsionara. Como si estuvieras atacando a Stark como uno de los Hoyous más sangrientos que jamás haya visto. De hecho, eras más Hoyou que otros Hoyous que conozco. Ichigo no tenía palabras. Hablando de eso, ¿por qué nos atacaste? Preguntó Lilinete, dejándose caer en el suelo con las piernas cruzadas. Meciéndose adelante y atrás con las manos en los tobillos, esperó una respuesta. Sin embargo, Ichigo no tenía nada que dar, ya que apenas podía recordar qué había sucedido. Todo lo que vio fue a silencio en los brazos de Stark, y luego su mente se quedó en blanco cuando se encontró con la versión blanca de sí mismo por primera vez. Y fue esta versión completamente blanca de sí mismo quien había tenido el control de su cuerpo en ese momento. Frunciendo el ceño, Ichigo desvió la mirada antes de recomponerse. Luego señaló a Silent. «La tenías inconsciente en tus brazos», acusó. Lilinete miró a Ichigo como si fuera un estúpido. «¿Eres un idiota en secreto?», ella replicó, sus manos cayendo sobre sus caderas en su exasperación. «La única razón por la que tantos huecos y yo invadimos la sociedad de almas fue para salvarla. Por supuesto, la protegeríamos para asegurarnos de que estuviera a salvo. ¿Qué más creías que estábamos haciendo?». Ichigo vaciló al escuchar tal información. Todos esos huecos atacando a la sociedad de almas, ¿y lo habían hecho con el propósito de salvar a su madre? Lilinete se cruzó de brazos y resopló. «Si aún no lo sabías, la sociedad de almas iba a matarla si no la salvábamos. Uno para todos, y todos para uno después de todo». Lilinete parecía titubear con sus palabras como si no estuviera acostumbrada a ellas o no las entendiera. Esta observación se demostró cierta cuando se encogió de hombros y luego. «No estoy muy seguro de lo que significa, pero Shirou lo dijo una vez antes». Lilinete asintió triunfante con la cabeza. «¿Shirou?», preguntó Ichigo, y cuando lo hizo, notó que los ojos de Lilinete y Silent brillaban. Lilinete más por entusiasmo, mientras que Silent simplemente deseaba transmitir su agradecimiento. «Sí, es el mejor. Solo superado por Stark, pero Stark puede ser un idiota de veces», se quejó Lilinete. «Dijo que no podía reunirme con Shirou en este momento porque estaba hablando con un Shinigami o lo que sea». «Y entonces, fuiste y me encontraste», dijo Ichigo con una mueca en la frente. Lilinete asintió. «Ahora que estás aquí, probablemente será más entretenido en Hueco Mundo. No hay mucho que hacer en la arena, por eso pensé que sería más divertido ir a Human World», dijo Lilinete. Fue como si un rayo golpeara repentinamente a Ichigo en ese momento. Hacía tiempo que se había olvidado de sus heridas y ya estaba insensible al dolor. «¿Te puedes ir al Human World?», preguntó Ichigo. «Por supuesto. Esta Lilinete solo necesita un solo movimiento de una mano para abrir una garganta». Mirando la apariencia jactanciosa de Lilinette, a Silent le divirtió la vista. Sin embargo, para Ichigo, fue como si de repente viera agua en un desierto en llamas. «Deberíamos irnos ahora mismo», insistió Ichigo. «Hay muchas otras cosas que aún no te he mostrado en el mundo humano. ¿Sabías que dan juguetes gratis en el restaurante local de comida rápida?» «¿Juguetes?». Lilinete se congeló. ¿Te refieres a esas cosas con las que juega a la gente? ¿Esa cosa parecida a una pistola que dispara dardos que se pegan a la gente? La frente de Ichigo se contrajo cuando estaba bastante seguro de qué juguete estaba hablando Lilinete. Claramente, sin embargo, ese tipo de juguete no se daría en la comida feliz de un niño, pero endureció su expresión y mintió. «Claro, y viene con hamburguesas y papas fritas también», dijo mintiendo entre dientes. «Solo tenemos que irnos ahora mismo». Lilinete frunció el ceño a punto de dejarse llevar. Sin embargo, pareció pensar en algo en ese momento, una bombilla se encendió sobre su cabeza. «Todavía no», dijo ella. «Será aún más divertido si hacemos que Shirou venga». Exclamación de cierre. La expresión de Ichigo se puso rígida cuando Lilinete comenzó a tirar de su brazo, finalmente arrastrándolo en cierta dirección. Silencio siguió detrás. «¿De este Shirou, quién es exactamente?», preguntó Ichigo nerviosamente, teniendo una mala premonición mientras luchaba por liberarse del agarre de Lilinete. Lilinete hizo una pausa y colocó un dedo sobre su labio mientras pensaba en sus próximas palabras.
Fue entonces cuando recordó el nombre por el que la mayoría de los huecos conocían a Shirou. Oh, Shirou es el basto de Uite, dijo Lilinette sonriendo. Pasó un momento. Luego otro, mientras el sudor brotaba del rostro de Ichigo. No, no, no. A veces el hombre que ves frente a ti, no es realmente el hombre que creías que era. A fin de cuentas, Shirou estaba en guardia cuando entró en la pequeña caverna que Aizen, Jin y Tousen estaban usando como refugio temporal. A pesar de la fe de Kyoka en Aizen, no pudo evitar sentir que había algo más en el hombre que la calma exterior. Le hizo cuestionar lo que pensaba que era correcto sobre el hombre, antes de tener que revisar rápidamente tales opiniones. Por supuesto, Kyoka podía sentir sus pensamientos sobre Aizen y estaba lejos de ser feliz. Sin embargo, fue debido a que ella aseguró que él no pensaba tan mal de Aizen. El hombre probablemente tenía sus razones. A medida que se adentraba más en la caverna, la luz de la luna en el exterior comenzó a disminuir hasta convertirse en nada más que fugaces rayos de luz plateada que se refractaban a lo largo de las paredes. La iluminación resultante era una mezcla de grises tenues y sombras que se extendían por el suelo. No tomó más de un par de pasos más antes de que notara a los tres capitanes del otro lado. Aizen estaba en el centro de la discusión de ciertos asuntos que no eran muy importantes para Shirou. Sin embargo, Shirou aún decidió anotar lo que había escuchado con su audición mejorada. De todos modos, pronto lo notaron y todas las señales de hablar desaparecieron. Los otros dos ex capitanes, Jinichimaru y Kaname Tousen lo miraron con aire de cautela. Es cierto que su actuación en el Seiretei fue una especie de revelación. Esto fue lo mismo para todos los capitanes que habían decidido someterse a un riguroso entrenamiento después de la terrible experiencia. Por suerte para esos capitanes, no tuvieron que lidiar con el infame basto o fuite tan rápido como Jin y Tousen. Entre los tres capitanes frente a él, solo Aizen lo miró como si fuera un igual. Sin duda, esto era más cómodo para él, ya que no le gustaba la sensación de mirar hacia abajo o presionar a los demás. Esa fue una gran actuación, felicitó a Aizen. Estoy seguro de que a estas alturas el Seireitei todavía está alborotado, y tú eres el nuevo enemigo contra el que unirte. Independientemente de lo que piense, dijo Shirou sacudiendo la cabeza a regañadientes. Todavía tienes mi agradecimiento por salvar a uno de los míos. Estoy en deuda contigo. Esos huecos que vivían en su supuesto territorio se habían convertido en una especie de familia para él. Cada uno un hueco que podría llamar como uno de los suyos como acababa de hacer. Aizen pareció sorprendido con su repentino agradecimiento. La boca de Aizen se curvó hacia arriba en una sonrisa pensativa que solo enfatizaba sus pómulos altos. Bueno, es natural que uno mantenga su parte del trato, respondió Aizen. A partir de entonces, Aizen buscó algo en su ropa. Debes estar preguntándote por qué me tomé tantas molestias en el Seireitei, y la respuesta a eso es de beneficio tanto para ti como para mí, no. Para todos los huecos en Hueco Mundo. Terminado de hablar, Aizen sacó un objeto transparente parecido a una perla. Una especie de niebla transparente parecía bailar desde su interior. Este es el Ogyoku, y espero obtener su cooperación para usarlo, explicó Aizen. Cuando Shirou vio por primera vez el Ogyoku, por un momento, la imagen de un santo grial apareció en su mente antes de desaparecer. Había algo en el Ogyoku que le daba una sensación familiar. Sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos y luego miró más allá del Ogyoku para preguntarle a Aizen sobre sus intenciones. El Ogyoku elimina el límite que separa a un Ryou de un Shinigami, pero no te aburriré con los detalles. En cambio, puede considerarse como una herramienta para aumentar el poder de uno e invocar el potencial oculto de uno, dijo Aizen. No apareció un cambio en el rostro de Shirou. Ni siquiera se podía ver el levantamiento de una ceja. Después de todo, si había algo que Arribel y los otros Bastolordes sabían, era que Shirou nunca buscó más poder. Las palabras de Aizen nunca moverían a Shirou a la acción simplemente porque no sentía nada de ellas. Fue por esto que Shirou fue realmente respetado. ¿Qué tan fuerte debe ser un hueco para no querer alcanzar más alturas? Nadie menospreció a Shirou por esta actitud porque nadie conocía realmente la profundidad de su fuerza. Al ver que sus palabras tenían poca respuesta, Aizen no perdió ni un momento. Aizen era inteligente no solo por su mente, sino porque era bueno observando cosas. En el tiempo que pasó observando a Shirou, el basto de Uite, aprendió algo vital. Solo había un método que sería capaz de moverlo a la acción. Siempre y cuando el motivo fuera ayudar o salvar a otros.
Ese fue un motivo suficiente para que el noble rey de Hoyous actuara. Aizen rápidamente cambió su enfoque, su mente articulando un gran esquema. No es solo poder lo que ganarían. Aizen movió su cuerpo hacia un lado para revelar lo que estaba escondiendo detrás de él. Y la vista pudo generar una reacción de Shirou. Ambas cejas de Shirou se levantaron con genuina sorpresa, su boca se abrió sin que él lo notara. Allí, frente a él, apareció un hueco cuya máscara se rompió, dejando solo una mandíbula de pantera en el lado derecho de su mejilla. Aparte de eso, era completamente humano, pero múltiples heridas y cicatrices recorrieron su cuerpo, evidentes por una pelea que casi le cuesta la vida. Este hueco tenía el cabello azul muy corto y estaba completamente desnudo, las sombras al menos podían ocultar su modestia. Al lado de este hueco estaba lo que parecía ser la Zanpakuto de un Shinigami. Y a partir de eso, Shirou pudo confirmar lo que ya sabía. Grimhow Haegerhacket le devolvió la mirada con lo que parecía respeto antes de resoplar y marcharse sin decirle una palabra más. Un bastolorde bastante interesante, comentó Aizen. Lo encontré en un estado lamentable en el bosque de Menos, pero aún así Grimhow pudo sobrevivir de los huecos que intentaron consumirlo. Encomiable, ¿no crees? Shirou no respondió, en cambio, estaba más concentrado en otro aspecto. Y este aspecto era el aspecto humano de Grimhow. Incluso la ira y la malevolencia que normalmente rodeaban a los huecos se habían ido. Por ejemplo, si Grimhow seguía siendo como era antes, Shirou no tenía dudas de que Grimhow lo habría atacado en venganza. En cambio, lo que vio en Grimhow ahora era respeto por un rival. ¿Qué fue eso? Terminó preguntando. Aizen caminaba de un lado a otro. Mira, Shirou, el Ogyoku no solo aumenta la fuerza de un Oyou, sino que también los acerca a lo que llamaríamos humanos. Al romper el límite entre Oyou y Shinigami, las propiedades purificadoras de un Shinigami se integran en la malevolencia de un hueco. En cierto modo, los acerca a quienes realmente eran antes de convertirse en huecos, dijo Aizen. A partir de entonces, tanto Aizen como Tousen se retiraron de la caverna para excusarse, pareciendo tener algo importante que hacer. Como tal, continuó Aizen sin darse la vuelta. El Ogyoku puede aliviar la negatividad que uno siente como un hueco. O tal vez la mejor manera de decirlo es que cura el vacío y el hambre que todo hueco puede sentir. ¿No eres igual? Diciendo eso, Aizen salió de la caverna con Tousen. Sin embargo, las palabras que dijo Aizen sonaron verdaderas en la mente de Shirou, ya que incluso él, como un hueco, tenía un vacío dentro de él. Eso demuestra que todos los demás huecos también lo hicieron, y si pudiera curarse, ¿no vale la pena hacerlo? Estaba en conflicto, y tal vez esto era lo que Aizen quería, pero de cualquier manera, tenía que concentrarse en otra cosa en este momento. Mirando a Jin Ichimaru, el único capitán que eligió permanecer en la caverna, su expresión se volvió sombría no por sorpresa, sino por lástima. Jin notó su mirada, pero no le prestó atención ya que el hombre parecía perdido en sus pensamientos. Shirou estaba debatiendo irse, pero no podía permitírselo después de mirar a la figura junto a Jin. No importaba qué razones tenía Jin para traicionar al Seireitei, pero las súplicas de la Zanpakuto de Jin en nombre de su portador fueron suficientes para instigar a Shirou a actuar. Shinso. La hoja que golpea en un abrir y cerrar de ojos. La lanza que derriba a los dioses. Y el espíritu de la misma se inclinaba en su dirección sin mover un solo músculo. Había sido así durante toda la discusión con Aizen después de que se dio cuenta de que se podía ver. Partiendo de la espada de Jin, el espíritu Zanpakuto formado era vago, pero aún así, sus sentimientos pudieron transmitirse. Zanpakutos para un Shinigami eran reflejos de su alma, y detrás del rostro sonriente de Jin, había un alma tan agobiada que todo lo que uno podía hacer era sonreír para aliviar el dolor. La postura de Shinso era una súplica de ayuda. Aunque fuera imposible. Suspiró con impotencia mirando a Shinso y finalmente asintió, la acción hizo que los ojos de Jin se movieran hacia él. Sin embargo, todo esto fue lo mejor. Ignorando los ojos inquisitivos de Jin y su sonrisa siempre presente, escuchó en silencio mientras Shinso hablaba de la difícil situación y los problemas de su amo. Y al final, la lástima que sentía por Jin ya se había convertido en empatía. Porque era algo que sentía que haría bien por otra persona que le importaba. Con los labios entrecerrados, miró fijamente a Jin, quien le devolvió la mirada en silencio, ignorante de las acciones de Shinso.
Después de todo, por alguna razón u otra, los espíritus de Zanpakuto tenían una confianza natural en Shirou, y en ese sentido, al menos aquel cuya alma era un mundo de espadas cumpliría. Sonriendo con tristeza, realmente tuvo que reconsiderar qué era lo que iba a hacer. Pero, de nuevo, un pensamiento resonó en su mente junto con el recuerdo de un niño caminando entre llamas. No necesitas una razón para salvar a otros. Abriendo la boca, se armó de valor para decir las palabras que sabía que Jin necesitaba escuchar. El reflejo de los propios pensamientos internos de Jin transmitidos por el espíritu de su espada. Si te convirtieras en una serpiente mañana y comenzaras a devorar humanos, comenzó lentamente, entrecerrando los ojos pensativo. Y de la misma boca que comenzaste a devorar humanos, me gritaste te amo. ¿Seguiría siendo capaz de decir te amo de la misma manera que lo hago hoy? Fue un silencio de alfiler, del tipo que va acompañado de ojos azul claro muy abiertos. Y en el momento siguiente, una hoja se presionó debajo del cuello de Shirou en un instante. Por el temblor de la espada, estaba claro que el propio Jin no era quien para detenerlo. Era Shinso. Alejándose del filo de la hoja, Shirou miró fijamente la expresión asesina en el rostro de Jin, antes de darse la vuelta para irse como si nada hubiera pasado. Considere sabiamente su elección, porque la mujer en cuyas lágrimas prometió rectificar, puede volver a llorar con sus propias manos. Salió de la caverna sin decirle una palabra más. Y los ojos de Jin nunca abandonaron su forma incluso cuando se fue. Una serpiente escondida en las sombras.